¿Por qué hay tantas religiones si hay un solo Dios? Esta pregunta, aparentemente simple, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha intentado dar sentido a su existencia y a lo que percibe como trascendente. Sin embargo, en lugar de converger en una única verdad universal, hemos construido un caleidoscopio de creencias que parecen contradecirse entre sí. ¿Es esto una prueba de nuestra incapacidad para comprender lo divino o, por el contrario, un reflejo del diseño divino que nos invita a explorar múltiples caminos hacia una misma realidad? Este dilema no solo es teológico, sino profundamente humano, y su complejidad sigue generando debates encendidos. Algunos sostienen que la diversidad religiosa es una manifestación de la riqueza cultural y espiritual de la humanidad. Según esta perspectiva, cada religión es una respuesta única a las preguntas fundamentales sobre el origen, el propósito y el destino de la vida. Pero aquí surge una cuestión inquietante: si todas las religiones buscan lo mismo, la conexión con lo divino, ¿por qué sus caminos parecen tan diferentes? ¿Es posible que todas sean igualmente válidas, o alguna tiene más razón que las demás? Este tipo de preguntas no solo divide a los creyentes, sino que también desafía a los pensadores más agudos. Desde un punto de vista histórico, las religiones han surgido en contextos específicos que moldearon sus doctrinas y prácticas. Por ejemplo, las religiones politeístas del mundo antiguo reflejaban sociedades profundamente conectadas con los ciclos naturales y los fenómenos inexplicables. En contraste, las religiones monoteístas emergieron en contextos donde se buscaba un orden moral universal y una autoridad divina única. ¿Significa esto que Dios se adapta a nuestras culturas o que somos nosotros quienes reinterpretamos lo divino según nuestras necesidades? Esta pregunta no solo es provocadora, sino también profundamente divisiva. El filósofo Jonick propuso una hipótesis pluralista según la cual todas las religiones son aproximaciones igualmente válidas a una realidad trascendente que él llamó lo real. Según Icke, esta realidad divina es inaccesible en su totalidad para los seres humanos y solo puede ser experimentada parcialmente a través de nuestras percepciones culturales e históricas. En otras palabras, cada religión sería como un fragmento de un espejo roto, ninguna refleja completamente la verdad absoluta, pero todas contienen algo de ella. Sin embargo, esta visión pluralista ha sido duramente criticada por quienes defienden la exclusividad de sus propias tradiciones religiosas. ¿Puede realmente haber múltiples verdades coexistiendo al mismo tiempo? ¿O esta idea es simplemente una forma cómoda de evitar los conflictos inherentes a las diferencias religiosas? El libre albedrío también juega un papel crucial en este debate. Muchas tradiciones religiosas enseñan que Dios nos ha dado la libertad de elegir cómo buscarlo y adorarlo. Pero esta libertad también ha llevado a la fragmentación espiritual y al surgimiento de innumerables sistemas de creencias. Algunos ven esto como una prueba del fracaso humano para alcanzar una verdad divina única, otros lo interpretan como parte del diseño divino para permitirnos explorar diferentes facetas de lo trascendente. Pero aquí surge otra pregunta: si Dios realmente quisiera que todos siguiéramos un único camino hacia Él, ¿no habría hecho su mensaje más claro e inconfundible? Esta línea de pensamiento puede resultar incómoda para quienes creen en la perfección del plan divino. La influencia cultural no puede ser ignorada al analizar este fenómeno. Las religiones no existen en el vacío, están profundamente entrelazadas con los contextos sociales e históricos en los que surgen. Por ejemplo, el cristianismo se desarrolló en un entorno mediterráneo influenciado por el judaísmo y las filosofías grecorromanas. El Islam nació en el desierto árabe, moldeado por las tradiciones tribales y comerciales de la región. Estas raíces culturales no solo explican las diferencias entre las religiones, sino que también plantean preguntas incómodas sobre su universalidad. Si cada religión está tan profundamente arraigada en su contexto cultural, ¿puede alguna reclamar ser la única verdad válida para toda la humanidad? La modernidad ha añadido otra capa de complejidad al debate sobre la diversidad religiosa. En un mundo globalizado donde diferentes creencias conviven más estrechamente que nunca, el diálogo interreligioso se ha vuelto tanto una necesidad como un desafío. Algunos ven esto como una oportunidad para aprender unos de otros y encontrar puntos comunes,
otros temen que diluya las diferencias esenciales entre tradiciones religiosas. El Papa Francisco, por ejemplo, ha abogado por promover la armonía religiosa para el bien común sin sacrificar las identidades espirituales individuales. Pero este enfoque conciliador no está exento de críticas. ¿Es posible encontrar unidad sin caer en un relativismo que trivialice las creencias fundamentales? La exclusividad religiosa es quizás uno de los aspectos más polémicos del tema. Muchas religiones afirman ser el único camino hacia lo divino, lo que inevitablemente lleva a conflictos y divisiones. Por ejemplo, el cristianismo enseña que solo a través de Jesucristo se puede alcanzar la salvación. El Islam sostiene que Mahoma es el último profeta enviado por Dios. Y el hinduismo presenta múltiples caminos espirituales dentro de su propio marco cultural. Estas afirmaciones exclusivistas no solo complican el diálogo interreligioso, sino que también plantean preguntas difíciles sobre la naturaleza misma de la verdad religiosa. ¿Es posible que todas estas afirmaciones sean verdaderas al mismo tiempo? ¿O estamos condenados a vivir en un estado perpetuo de conflicto espiritual? La psicología humana también juega un papel importante en este dilema eterno. Los seres humanos tienden a buscar certezas y pertenencia, lo que puede explicar por qué muchas personas se adhieren firmemente a sus propias tradiciones religiosas mientras rechazan otras como falsas o inferiores. Pero esta necesidad psicológica de certeza puede convertirse fácilmente en fanatismo cuando se combina con doctrinas exclusivistas. En este sentido, algunos argumentan que la diversidad religiosa no es tanto una prueba del diseño divino como una consecuencia inevitable de nuestras limitaciones humanas. Sin embargo, hay quienes ven en esta diversidad una señal esperanzadora. Según esta visión optimista, la multiplicidad de religiones refleja no una confusión humana, sino una riqueza espiritual diseñada por Dios para permitirnos explorar diferentes aspectos de su naturaleza infinita. Desde esta perspectiva, cada religión sería como un idioma diferente, aunque las palabras cambien, el mensaje esencial sigue siendo el mismo. Pero incluso esta interpretación inclusiva tiene sus detractores, quienes argumentan que diluye las diferencias esenciales entre tradiciones religiosas y corre el riesgo de trivializar sus enseñanzas únicas. En última instancia, la pregunta sobre por qué existen tantas religiones si hay un solo Dios probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Es un dilema profundamente arraigado en nuestra naturaleza humana y nuestras limitaciones cognitivas. Pero quizás eso sea precisamente lo que hace este tema tan fascinante, nos obliga a confrontar nuestras propias creencias y prejuicios mientras buscamos entender algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Es posible llegar algún día a una comprensión universal del significado último detrás de todas las religiones? ¿O estamos destinados a vivir eternamente divididos por nuestras diferencias espirituales? Tal vez la verdadera respuesta radica no en resolver este dilema eterno, sino en aprender a vivir con él mientras continuamos nuestra búsqueda colectiva hacia lo divino. La idea de un único Dios, central en las religiones monoteístas como el cristianismo, el islam y el judaísmo, plantea una paradoja que ha desafiado a la humanidad durante siglos: si existe una verdad divina única, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Esta diversidad no solo parece contradecir la noción de unidad divina, sino que también pone en evidencia las profundas diferencias humanas en la forma de entender lo trascendente. Algunos ven en esta multiplicidad una riqueza que refleja la amplitud de la experiencia humana, otros, en cambio, la interpretan como una señal de confusión espiritual o incluso de rebeldía contra una verdad única. Pero ¿es esta diversidad una prueba de nuestra incapacidad para comprender a Dios plenamente, o es parte de un diseño divino que nos conecta con Él desde diferentes ángulos? Históricamente, las religiones han surgido como intentos de dar sentido a lo desconocido, el origen del universo, el propósito de la vida y lo que ocurre después de la muerte. Cada cultura ha moldeado sus creencias según sus propias circunstancias históricas y sociales, creando un mosaico de tradiciones que, aunque diferentes, comparten elementos comunes. Sin embargo, esta diversidad también ha sido fuente de conflictos y divisiones. ¿Es posible que todas las religiones sean manifestaciones válidas de una misma verdad divina? ¿O, por el contrario, estamos condenados a vivir en un estado perpetuo de fragmentación espiritual?
El problema se complica aún más cuando consideramos cómo las religiones han sido influenciadas por los contextos culturales en los que se desarrollaron. Por ejemplo, el cristianismo nació en un entorno mediterráneo impregnado por las filosofías grecorromanas y las tradiciones judías. El Islam surgió en el desierto árabe, moldeado por las costumbres tribales y comerciales de la región. Estas raíces culturales no solo explican las diferencias doctrinales entre estas religiones, sino que también plantean preguntas incómodas sobre su universalidad. Si cada religión está tan profundamente arraigada en su contexto cultural, ¿puede alguna reclamar ser la única verdad válida para toda la humanidad? Esta cuestión no solo es provocadora, sino también profundamente divisiva. La psicología humana también juega un papel importante en este dilema. Los seres humanos tienden a buscar certezas y pertenencia, lo que puede explicar por qué muchas personas se adhieren firmemente a sus propias tradiciones religiosas mientras rechazan otras como falsas o inferiores. Pero esta necesidad psicológica de certeza puede convertirse fácilmente en fanatismo cuando se combina con doctrinas exclusivistas. En este sentido, algunos argumentan que la diversidad religiosa no es tanto una prueba del diseño divino como una consecuencia inevitable de nuestras limitaciones humanas. Sin embargo, hay quienes ven en esta diversidad una señal esperanzadora. Según esta visión optimista, la multiplicidad de religiones refleja no una confusión humana, sino una riqueza espiritual diseñada por Dios para permitirnos explorar diferentes aspectos de su naturaleza infinita. Desde esta perspectiva, cada religión sería como un idioma diferente, aunque las palabras cambien, el mensaje esencial sigue siendo el mismo. Pero incluso esta interpretación inclusiva tiene sus detractores. Algunos sostienen que diluye las diferencias esenciales entre tradiciones religiosas y corre el riesgo de trivializar sus enseñanzas únicas. La exclusividad religiosa es quizás uno de los aspectos más polémicos del tema. Muchas religiones afirman ser el único camino hacia lo divino. Por ejemplo, el cristianismo enseña que solo a través de Jesucristo se puede alcanzar la salvación, el Islam sostiene que Mahoma es el último profeta enviado por Dios. Y el hinduismo presenta múltiples caminos espirituales dentro de su propio marco cultural. Estas afirmaciones exclusivistas no solo complican el diálogo interreligioso, sino que también plantean preguntas difíciles sobre la naturaleza misma de la verdad religiosa. ¿Es posible que todas estas afirmaciones sean verdaderas al mismo tiempo? ¿O estamos condenados a vivir eternamente divididos por nuestras diferencias espirituales? El libre albedrío también juega un papel crucial en este debate. Muchas tradiciones religiosas enseñan que Dios nos ha dado la libertad de elegir cómo buscarlo y adorarlo. Pero esta libertad también ha llevado a la fragmentación espiritual y al surgimiento de innumerables sistemas de creencias. Algunos ven esto como una prueba del fracaso humano para alcanzar una verdad divina única, otros lo interpretan como parte del diseño divino para permitirnos explorar diferentes facetas de lo trascendente. Pero aquí surge otra pregunta: si Dios realmente quisiera que todos siguiéramos un único camino hacia Él, ¿no habría hecho su mensaje más claro e inconfundible? Esta línea de pensamiento puede resultar incómoda para quienes creen en la perfección del plan divino. La modernidad ha añadido otra capa de complejidad al debate sobre la diversidad religiosa. En un mundo globalizado donde diferentes creencias conviven más estrechamente que nunca, el diálogo interreligioso se ha vuelto tanto una necesidad como un desafío. Algunos ven esto como una oportunidad para aprender unos de otros y encontrar puntos comunes, otros temen que diluya las diferencias esenciales entre tradiciones religiosas. El Papa Francisco ha abogado por promover la armonía religiosa para el bien común sin sacrificar las identidades espirituales individuales. Pero este enfoque conciliador no está exento de críticas. ¿Es posible encontrar unidad sin caer en un relativismo que trivialice las creencias fundamentales? Desde otra perspectiva más crítica, algunos sugieren que la diversidad religiosa no es más que un reflejo del ego humano proyectado sobre lo divino. Según esta visión, cada religión sería menos un camino hacia Dios y más un intento humano por controlar lo incontrolable mediante sistemas organizados de creencias y rituales. Esta interpretación puede parecer cínica para los creyentes devotos, pero plantea preguntas importantes sobre cómo las instituciones religiosas han moldeado nuestras percepciones sobre lo sagrado.
En última instancia, la pregunta sobre por qué existen tantas religiones si hay un solo Dios probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Es un dilema profundamente arraigado en nuestra naturaleza humana y nuestras limitaciones cognitivas. Pero quizás eso sea precisamente lo que hace este tema tan fascinante, nos obliga a confrontar nuestras propias creencias y prejuicios mientras buscamos entender algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Es posible llegar algún día a una comprensión universal del significado último detrás de todas las religiones? ¿O estamos destinados a vivir eternamente divididos por nuestras diferencias espirituales? Tal vez la verdadera respuesta radica no en resolver este dilema eterno, sino en aprender a vivir con él mientras continuamos nuestra búsqueda colectiva hacia lo divino. El libre albedrío, esa capacidad que supuestamente nos distingue como seres humanos, ha sido durante siglos objeto de intenso debate teológico y filosófico. ¿Es realmente una bendición divina o una maldición disfrazada? Esta pregunta, aparentemente simple, desencadena una serie de reflexiones que ponen en jaque no solo nuestras creencias religiosas, sino también nuestra comprensión de la libertad, la responsabilidad moral y la naturaleza misma de la divinidad. Según la visión teológica tradicional, Dios nos ha otorgado el libre albedrío como un don precioso, permitiéndonos buscarlo y adorarlo a nuestra manera. Esta libertad se presenta como la piedra angular de nuestra relación con lo divino, un acto de amor supremo por parte de un creador que desea ser amado por elección y no por obligación. Sin embargo, esta misma libertad nos ha llevado a crear una miríada de sistemas religiosos que, en muchos casos, parecen reflejar más nuestras propias necesidades y deseos que una supuesta verdad absoluta. ¿Podemos entonces considerar esta diversidad religiosa como un fallo en el diseño divino? ¿O es, por el contrario, una prueba deliberada para nuestra fe? Algunos textos religiosos sugieren que la multiplicidad de creencias es una consecuencia directa del rechazo humano a aceptar una única verdad divina. Esta interpretación plantea una imagen de la humanidad como rebelde y obstinada, incapaz de aceptar la revelación divina en su forma pura y original. Sin embargo, esta explicación genera más preguntas que respuestas. Si existe una verdad divina única y absoluta, ¿por qué un Dios omnipotente y omnisciente permitiría tal confusión? ¿No sería más lógico y benevolente proporcionar una revelación clara e inequívoca que guiara a toda la humanidad hacia el camino correcto? La existencia de múltiples interpretaciones religiosas, a menudo contradictorias entre sí, parece socavar la idea de un plan divino coherente y universal. Por otro lado, hay quienes argumentan que esta diversidad religiosa es precisamente el punto. Según esta perspectiva, la libertad de elegir nuestro propio camino espiritual es esencial para una relación auténtica con lo divino. Si todos fuéramos obligados a seguir una sola religión impuesta desde arriba, ¿podría considerarse genuina nuestra devoción? ¿No sería más bien una forma de esclavitud espiritual disfrazada de fe? Esta tensión entre unidad y diversidad plantea un dilema fascinante: ¿es preferible tener muchas religiones imperfectas o una única religión impuesta? La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones profundas no solo para nuestra comprensión de la fe, sino también para la forma en que organizamos nuestras sociedades y nos relacionamos con aquellos que tienen creencias diferentes a las nuestras. Algunos pensadores religiosos han intentado resolver esta paradoja argumentando que todas las religiones son, en esencia, caminos diferentes hacia la misma verdad última. Esta visión, conocida como pluralismo religioso, sugiere que la diversidad de creencias es parte del plan divino para permitir que diferentes culturas y personalidades se acerquen a lo trascendente de maneras que les resulten significativas. Sin embargo, esta postura conciliadora no está exenta de críticas. Muchos creyentes devotos la consideran una forma de relativismo que diluye la importancia de sus propias tradiciones religiosas. Después de todo, si todas las religiones son igualmente válidas, ¿qué sentido tiene adherirse a una en particular con tanta convicción? Además, el concepto de libre albedrío en sí mismo está siendo cuestionado no solo por filósofos, sino también por neurocientíficos y psicólogos. Estudios recientes sugieren que muchas de nuestras decisiones pueden estar influenciadas por factores subconscientes fuera de nuestro control consciente. Si esto es cierto, ¿qué queda entonces de nuestra supuesta libertad de elección en materia religiosa?
Esta perspectiva científica plantea un desafío aún mayor para la teología tradicional. Si nuestras elecciones están determinadas en gran medida por factores biológicos y ambientales, ¿cómo podemos ser moralmente responsables ante un Dios que nos juzgará por nuestras acciones? La idea de un juicio divino basado en el libre albedrío parece tambalearse ante la evidencia científica de que nuestras decisiones pueden no ser tan libres como creíamos. Algunos teólogos han intentado reconciliar estas ideas aparentemente contradictorias argumentando que el libre albedrío no es una capacidad absoluta, sino más bien un espectro. Según esta visión, tenemos diferentes grados de libertad en diferentes aspectos de nuestras vidas, y nuestra responsabilidad moral está en proporción directa a esa libertad. Sin embargo, esta solución de compromiso plantea sus propios problemas. ¿Cómo se mide exactamente este grado de libertad? ¿Y quién lo determina? Si aceptamos que nuestras elecciones están influenciadas por factores fuera de nuestro control, ¿no estamos esencialmente admitiendo que el concepto de libre albedrío es, en el mejor de los casos, una ilusión útil? Estas preguntas no son meramente académicas. Tienen implicaciones profundas para cómo entendemos la justicia, tanto divina como humana. Si no somos completamente libres en nuestras elecciones, ¿cómo podemos justificar el castigo, ya sea en esta vida o en una supuesta vida después de la muerte? ¿No sería más apropiado un enfoque basado en la rehabilitación y la comprensión que uno basado en la retribución? Además, la idea del libre albedrío como don divino plantea otra pregunta incómoda: si Dios nos dio esta libertad sabiendo que la usaríamos para hacer el mal, ¿no lo convierte eso en cómplice de nuestros pecados? Este argumento, conocido como el problema del mal, ha sido un dolor de cabeza para los teólogos durante siglos. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué permite el sufrimiento y la maldad en el mundo? Algunos han intentado resolver este dilema argumentando que el libre albedrío es un bien mayor que justifica la existencia del mal. Según esta perspectiva, la capacidad de elegir libremente es tan valiosa que compensa el riesgo de que esa libertad se use para hacer el mal. Sin embargo, esta explicación parece fría consuelo para aquellos que sufren injusticias o tragedias. Otros han llevado este argumento aún más lejos, sugiriendo que el libre albedrío es necesario para el crecimiento espiritual y moral. Según esta visión, sin la posibilidad de elegir el mal, no podríamos desarrollar verdaderas virtudes. Pero, ¿es realmente necesario el sufrimiento para el crecimiento moral? ¿No podría un Dios omnipotente haber diseñado un universo donde el crecimiento espiritual fuera posible sin el dolor y la injusticia? Estas preguntas nos llevan de vuelta al dilema original: ¿es el libre albedrío una bendición o una maldición? Por un lado, la idea de que somos libres para determinar nuestro propio destino es profundamente atractiva. Nos da un sentido de dignidad y propósito, y nos permite atribuirnos el mérito de nuestros logros. Por otro lado, si esa libertad viene con el precio de un mundo lleno de sufrimiento y maldad, ¿no sería preferible un universo más determinista pero más justo? Quizás la respuesta esté en repensar completamente nuestra comprensión del libre albedrío y su relación con lo divino. En lugar de verlo como un don otorgado por un Dios externo, podríamos considerarlo como una manifestación de nuestra propia naturaleza divina interior. Esta perspectiva, más cercana a algunas tradiciones místicas y filosóficas orientales, sugiere que nuestra verdadera libertad radica no en la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sino en la realización de nuestra unidad esencial con lo divino. Desde este punto de vista, la diversidad religiosa no sería ni un fallo del diseño divino ni una prueba para nuestra fe, sino simplemente diferentes expresiones de la misma verdad fundamental. Las distintas tradiciones religiosas serían como diferentes idiomas que intentan describir la misma realidad inefable, cada una valiosa en su propio contexto cultural e histórico. Sin embargo, esta visión más inclusiva y universalista también tiene sus críticos. Muchos creyentes sienten que diluye la especificidad y el poder de sus propias tradiciones religiosas. Además, no resuelve completamente el problema del mal y el sufrimiento en el mundo. Si todos somos esencialmente divinos, ¿cómo explicamos la existencia de la crueldad y la injusticia? Quizás la verdadera libertad no radique en la capacidad de elegir entre diferentes opciones predeterminadas, sino en la capacidad de cuestionar y redefinir constantemente los términos mismos de nuestra existencia.
En este sentido, el verdadero libre albedrío sería la capacidad de crear nuevas posibilidades, de imaginar y dar forma a realidades que aún no existen. Esta perspectiva nos invita a ver el libre albedrío no como un don estático otorgado de una vez por todas, sino como un proceso dinámico de autodescubrimiento y autocreación. Nos desafía a asumir la responsabilidad no solo de nuestras elecciones individuales, sino también de las estructuras sociales y los sistemas de creencias que dan forma a esas elecciones. En última instancia, la pregunta de si el libre albedrío es una bendición o una maldición puede ser en sí misma una falsa dicotomía. Tal vez sea ambas cosas a la vez, o ninguna de ellas. Quizás la verdadera sabiduría radique no en resolver definitivamente este dilema, sino en aprender a vivir con la tensión creativa que genera. Lo que es indudable es que este debate seguirá fascinando y desafiando a la humanidad en los años venideros. A medida que nuestra comprensión científica del cerebro y la conciencia avanza, y nuestras sociedades se vuelven cada vez más diversas y complejas, la cuestión del libre albedrío y su relación con lo divino seguirá siendo un terreno fértil para la reflexión filosófica y teológica. En un mundo cada vez más polarizado, donde las diferencias religiosas a menudo se utilizan como excusa para el conflicto y la división, quizás la verdadera prueba de nuestro libre albedrío sea nuestra capacidad para trascender estas divisiones y reconocer nuestra humanidad compartida. Después de todo, si realmente somos libres, no deberíamos ser capaces de elegir la comprensión sobre el prejuicio, la compasión sobre el odio, y la unidad en la diversidad sobre la uniformidad impuesta. El libre albedrío, sea bendición o maldición, don divino o ilusión humana, sigue siendo uno de los misterios más profundos y fascinantes de nuestra existencia. Quizás su verdadero valor no radique en las respuestas que nos proporciona, sino en las preguntas que nos obliga a plantearnos sobre nosotros mismos, nuestro lugar en el universo y nuestra relación con lo divino. La influencia cultural y social en las religiones es un tema que ha generado intensos debates a lo largo de la historia. Las religiones, lejos de ser entidades aisladas y estáticas, están profundamente entrelazadas con los contextos culturales e históricos en los que surgen y se desarrollan. Esta realidad plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza misma de la fe y la relación entre lo divino y lo humano. Consideremos, por ejemplo, cómo las creencias animistas reflejan una conexión íntima con la naturaleza. Estas tradiciones, que atribuyen un alma o espíritu a elementos naturales como árboles, ríos o montañas, surgieron en sociedades estrechamente vinculadas a su entorno natural. En contraste, las religiones monoteístas, con su concepto de un Dios único y abstracto, tienden a florecer en contextos urbanos donde se busca un orden moral universal que trascienda las particularidades locales. Esta observación nos lleva a una pregunta provocadora: ¿es Dios quien se adapta a nuestras culturas, o somos nosotros quienes adaptamos a Dios según nuestras necesidades? La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la fe y la divinidad. Si aceptamos que Dios se adapta a nuestras culturas, estamos sugiriendo una deidad flexible y cambiante, lo cual contradice la noción de un ser divino inmutable y eterno que muchas tradiciones religiosas sostienen. Por otro lado, si argumentamos que somos nosotros quienes adaptamos a Dios según nuestras necesidades, estamos esencialmente admitiendo que nuestras concepciones religiosas son construcciones humanas, lo cual podría socavar la idea de una revelación divina objetiva. Esta tensión se hace aún más evidente cuando consideramos cómo las diferentes culturas han moldeado sus concepciones de lo divino. En sociedades patriarcales, por ejemplo, Dios suele ser representado como una figura masculina autoritaria, mientras que en culturas más igualitarias, las representaciones divinas tienden a ser más equilibradas en términos de género. ¿Significa esto que Dios cambia según la sociedad que lo concibe, o simplemente que nuestras limitaciones culturales nos impiden comprender la verdadera naturaleza de lo divino? La globalización ha intensificado dramáticamente este fenómeno, creando un crisol de creencias y prácticas religiosas sin precedentes en la historia humana. Hoy más que nunca, convivimos con personas de diferentes tradiciones espirituales, lo que nos obliga a repensar nuestras propias convicciones. Esta diversidad religiosa presenta tanto oportunidades como desafíos. Para algunos, esta pluralidad es una oportunidad emocionante para aprender y crecer espiritualmente. El diálogo interreligioso,
por ejemplo, puede llevar a un entendimiento más profundo no solo de otras tradiciones, sino también de la propia fe. Al exponernos a diferentes perspectivas sobre lo divino, podemos ampliar nuestra comprensión y apreciación de la complejidad del fenómeno religioso. Sin embargo, para otros, esta diversidad representa una amenaza existencial a su identidad espiritual. La exposición a múltiples sistemas de creencias puede generar dudas sobre la validez de la propia fe, llevando a crisis de identidad religiosa. Además, el temor a la dilución cultural o a la pérdida de tradiciones ancestrales puede provocar reacciones defensivas y un atrincheramiento en interpretaciones más fundamentalistas de la propia religión. Este choque entre apertura y conservadurismo religioso es particularmente evidente en sociedades multiculturales. Por ejemplo, debates sobre el uso de símbolos religiosos en espacios públicos, la educación religiosa en escuelas o la aplicación de leyes basadas en principios religiosos son frecuentes y a menudo acalorados. Estos conflictos reflejan la tensión subyacente entre el deseo de preservar la propia identidad religiosa y la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más diverso y secular. La influencia cultural en las religiones también se manifiesta en cómo diferentes sociedades interpretan y practican sus tradiciones espirituales. Por ejemplo, el cristianismo en América Latina ha incorporado elementos de las religiones indígenas, dando lugar a formas sincréticas de fe que pueden parecer extrañas o incluso heréticas a los ojos de cristianos de otras partes del mundo. Del mismo modo, el Islam en Indonesia ha adoptado prácticas locales que difieren significativamente de las formas más ortodoxas practicadas en el Medio Oriente. Estos ejemplos plantean preguntas incómodas sobre la autenticidad y la pureza religiosa. ¿Existe una forma correcta de practicar una religión, o todas las adaptaciones culturales son igualmente válidas? Si aceptamos que las religiones pueden y deben adaptarse a diferentes contextos culturales, ¿dónde trazamos la línea entre adaptación legítima y distorsión de los principios fundamentales? La cuestión se complica aún más cuando consideramos cómo las religiones han sido utilizadas históricamente como herramientas de poder y control social. Los líderes políticos y religiosos han manipulado frecuentemente las creencias espirituales para justificar estructuras de poder, guerras y opresión. Esta realidad nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto nuestras concepciones religiosas están moldeadas por intereses políticos y sociales más que por una genuina búsqueda de lo divino? Además, la influencia cultural en las religiones no se limita a las prácticas y creencias, sino que también afecta profundamente a los valores morales asociados con cada tradición espiritual. Un estudio reciente ha demostrado que los valores culturales de las personas están fuertemente condicionados por sus creencias religiosas, incluso más que por su nacionalidad en algunos casos. Esto sugiere que las religiones no son simplemente sistemas de creencias abstractos, sino poderosas fuerzas que moldean la forma en que las personas entienden el mundo y se relacionan con los demás. Sin embargo, esta influencia no es unidireccional. Así como las culturas moldean las religiones también tienen un profundo impacto en la evolución cultural de las sociedades. Las grandes tradiciones religiosas han configurado sistemas de cooperación a gran escala mediante mecanismos como rituales, devociones, parentescos ficticios y sistemas de castigo y recompensa. Estos sistemas han permitido la formación de sociedades complejas y han influido en el desarrollo de instituciones políticas, económicas y sociales. Esta interacción dinámica entre religión y cultura plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la evolución cultural. ¿Son las religiones simplemente otro aspecto de la cultura humana, sujeto a las mismas fuerzas evolutivas que otros elementos culturales? ¿O hay algo único en la experiencia religiosa que la sitúa aparte de otros fenómenos culturales? La teoría de la evolución cultural sugiere que las ideas y prácticas religiosas se propagan y evolucionan de manera similar a los genes en la evolución biológica. Según esta perspectiva, las creencias y prácticas religiosas que proporcionan ventajas adaptativas a los individuos o grupos tienden a persistir y propagarse, mientras que aquellas que son menos adaptativas tienden a desaparecer con el tiempo. Esta visión evolutiva de la religión es controvertida por varias razones. En primer lugar, sugiere que las creencias religiosas no son necesariamente verdaderas en un sentido objetivo, sino simplemente útiles para la supervivencia y reproducción humana. En segundo lugar,
implica que las religiones están en constante cambio y adaptación, lo cual puede ser difícil de aceptar para aquellos que ven sus tradiciones religiosas como verdades eternas e inmutables. Además, la idea de que las religiones evolucionan culturalmente plantea preguntas incómodas sobre el futuro de la fe en un mundo cada vez más globalizado y tecnológicamente avanzado. Si las religiones son adaptaciones culturales, ¿qué sucederá con ellas a medida que nuestras sociedades continúen cambiando rápidamente? Veremos la emergencia de nuevas formas de espiritualidad más adaptadas a la era digital. ¿O presenciaremos un declive general de la religiosidad a medida que las explicaciones científicas reemplacen las narrativas religiosas tradicionales? La diversidad cultural religiosa, lejos de ser un fenómeno marginal, se ha convertido en una realidad ineludible en nuestro mundo globalizado. Esta diversidad presenta tanto desafíos como oportunidades. Por un lado, puede conducir a conflictos y tensiones entre diferentes grupos religiosos. Por otro lado, ofrece la posibilidad de un enriquecimiento mutuo a través del diálogo y el intercambio cultural. Sin embargo, el camino hacia una coexistencia pacífica y enriquecedora entre diferentes tradiciones religiosas no está exento de obstáculos. La tolerancia y el respeto mutuo son esenciales, pero también plantean dilemas éticos y prácticos. ¿Hasta qué punto debemos tolerar prácticas religiosas que pueden entrar en conflicto con valores seculares como la igualdad de género o la libertad de expresión? ¿Cómo equilibramos el derecho a la libertad religiosa con la necesidad de cohesión social y valores compartidos? Estas preguntas se vuelven aún más apremiantes en el contexto de la migración global. A medida que las personas se mueven a través de las fronteras, llevan consigo sus creencias y prácticas religiosas, a menudo introduciéndolas en sociedades con tradiciones muy diferentes. Este choque de cosmovisiones puede llevar a tensiones sociales, pero también puede ser una fuente de innovación cultural y espiritual. La adaptación cultural, tanto de los inmigrantes como de las sociedades de acogida, se convierte así en un proceso crucial pero delicado. Por un lado, los recién llegados deben encontrar formas de practicar su fe que sean compatibles con las normas y valores de su nuevo hogar. Por otro lado, las sociedades de acogida deben encontrar formas de acomodar y respetar las diversas prácticas religiosas sin comprometer sus propios valores fundamentales. Este proceso de adaptación mutua no es fácil y a menudo está lleno de conflictos y malentendidos. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de un enriquecimiento cultural mutuo. Al exponernos a diferentes formas de entender lo divino y lo sagrado, podemos ampliar nuestra propia comprensión espiritual y desarrollar una apreciación más profunda de la diversidad humana. En última instancia, la influencia cultural y social en las religiones nos obliga a enfrentar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la fe, la verdad y la identidad humana. ¿Son nuestras creencias religiosas simplemente productos de nuestro entorno cultural, o hay algo más profundo y universal en la experiencia espiritual humana? Podemos encontrar un terreno común entre diferentes tradiciones religiosas sin caer en un relativismo que trivialice las diferencias reales entre ellas. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el simple acto de plantearlas y debatirlas puede ser transformador. Al reconocer la profunda interconexión entre religión y cultura, podemos desarrollar una comprensión más matizada y compasiva tanto de nuestra propia fe como de las creencias de los demás. En un mundo cada vez más polarizado, este tipo de comprensión intercultural e interreligiosa puede ser crucial para construir sociedades más pacíficas y armoniosas. La influencia cultural en las religiones no es solo un tema académico, sino una realidad vivida que afecta a millones de personas en todo el mundo. A medida que nuestras sociedades se vuelven más diversas y conectadas, la capacidad de navegar por esta complejidad religiosa y cultural se convertirá en una habilidad cada vez más importante. Ya sea que seamos creyentes devotos, escépticos o algo intermedio, todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración de cómo las religiones y las culturas interactúan y evolucionan en el siglo XXI. En este viaje colectivo hacia una mayor comprensión y coexistencia, debemos estar preparados para cuestionar nuestras propias suposiciones. Escuchar con empatía a aquellos con diferentes perspectivas y estar abiertos a la posibilidad de que nuestras propias creencias y prácticas puedan evolucionar con el tiempo.
Solo a través de este tipo de apertura y reflexión crítica podremos esperar navegar por los complejos desafíos que la diversidad religiosa y cultural presenta en nuestro mundo cada vez más interconectado. La eterna lucha por la verdad en el ámbito religioso ha sido una fuente inagotable de conflictos y debates a lo largo de la historia de la humanidad. Esta búsqueda incesante de la verdad absoluta ha llevado a muchas religiones a afirmar su exclusividad como el único camino válido hacia lo divino, generando así una competencia feroz por el monopolio de la verdad espiritual. El cristianismo, por ejemplo, ha mantenido durante siglos la doctrina de que solo a través de Jesucristo se puede alcanzar la salvación. Esta afirmación, lejos de ser un simple postulado teológico, ha tenido profundas implicaciones en la forma en que los cristianos se relacionan con otras tradiciones religiosas y con el mundo secular. La idea de que existe un único camino hacia Dios ha sido utilizada históricamente para justificar desde la evangelización pacífica hasta las cruzadas más sangrientas. Pero el cristianismo no está solo en esta postura. Otras tradiciones religiosas también han reclamado para sí la exclusividad de la verdad divina. El Islam, por ejemplo, sostiene que Mahoma es el último profeta enviado por Dios y que el Corán contiene la revelación final y definitiva. Esta creencia ha sido fundamental en la expansión del Islam y en su resistencia a las influencias externas. Esta competencia por la verdad ha sido una fuente constante de tensiones y conflictos. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de guerras religiosas, persecuciones y discriminación, todo en nombre de la defensa de la verdadera fe. Incluso en la actualidad, en un mundo supuestamente más tolerante y secular, seguimos viendo cómo las diferencias religiosas alimentan conflictos políticos y sociales en diversas partes del planeta. Sin embargo, esta obsesión por tener la razón en materia de fe plantea una serie de preguntas inquietantes. Si todas las religiones, en esencia, buscan lo mismo, conectar al ser humano con lo divino, ¿por qué no podemos aceptar que todas tienen algo de verdad? ¿Es posible que estemos tan obsesionados con tener razón que olvidamos el propósito último de nuestra fe? Esta cuestión nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la verdad religiosa. ¿Es la verdad espiritual algo que se puede poseer de manera exclusiva? ¿O es más bien una realidad multifacética que se revela de diferentes maneras a diferentes culturas y personas? El filósofo Jonick propuso una hipótesis pluralista según la cual todas las religiones son aproximaciones igualmente válidas a una realidad trascendente que él llamó lo real. Según esta perspectiva, la verdad divina es tan vasta y compleja que ninguna tradición religiosa puede captarla en su totalidad. Cada religión sería como un fragmento de un espejo roto, ninguna refleja completamente la verdad absoluta, pero todas contienen algo de ella. Esta visión pluralista ha sido duramente criticada por quienes defienden la exclusividad de sus propias tradiciones religiosas. Para muchos creyentes, aceptar que otras religiones puedan tener algo de verdad equivale a traicionar su propia fe. Aquí es donde la fe choca frontalmente con la razón y la evidencia histórica y cultural. La historia nos muestra que las religiones no han surgido en el vacío, sino que están profundamente influenciadas por los contextos culturales e históricos en los que se desarrollaron. El cristianismo, por ejemplo, incorporó elementos de la filosofía griega y de las religiones mistéricas del mundo mediterráneo. El Islam, por su parte, se nutrió de las tradiciones judías y cristianas, así como de la cultura árabe preislámica. Esta realidad histórica nos obliga a preguntarnos, si nuestras concepciones religiosas están tan moldeadas por factores culturales, ¿podemos realmente afirmar que poseemos la verdad absoluta? ¿No sería más honesto reconocer que nuestra comprensión de lo divino está inevitablemente limitada por nuestra propia perspectiva cultural e histórica? Además, la obsesión por tener razón en materia de fe puede llevarnos a perder de vista el propósito fundamental de la religión. Si nos centramos exclusivamente en defender nuestras doctrinas y dogmas, corremos el riesgo de olvidar que la mayoría de las tradiciones religiosas enfatizan valores como el amor, la compasión y la búsqueda de la justicia. El debate sobre la verdad religiosa se complica aún más cuando consideramos la cuestión de la experiencia personal. Muchos creyentes afirman haber tenido experiencias directas de lo divino que confirman la verdad de su fe particular. Pero, ¿cómo podemos evaluar estas experiencias subjetivas?
Es posible que personas de diferentes tradiciones religiosas estén experimentando la misma realidad divina, pero interpretándola a través de sus propios filtros culturales y doctrinales. Esta pregunta nos lleva a considerar la posibilidad de que la verdad religiosa no sea algo estático y absoluto, sino más bien una realidad dinámica y relacional. Quizás la verdad no es algo que se posee, sino algo que se descubre y se vive en la relación con lo divino y con los demás seres humanos. Sin embargo, esta perspectiva más abierta y flexible sobre la verdad religiosa plantea sus propios desafíos. Si aceptamos que todas las religiones tienen algo de verdad, ¿cómo evitamos caer en un relativismo que trivialice las diferencias reales entre las tradiciones religiosas? ¿Cómo podemos mantener la integridad de nuestra propia fe mientras nos abrimos a la posibilidad de que otros caminos espirituales también sean válidos? Estas preguntas son particularmente relevantes en nuestro mundo globalizado, donde las diferentes tradiciones religiosas están en contacto constante. La diversidad religiosa ya no es una abstracción, sino una realidad cotidiana en muchas sociedades. Esta situación nos obliga a repensar nuestras concepciones sobre la verdad religiosa y a buscar nuevas formas de relacionarnos con aquellos que tienen creencias diferentes a las nuestras. El diálogo interreligioso se ha propuesto como una forma de abordar estos desafíos. Al promover el intercambio respetuoso entre diferentes tradiciones religiosas, el diálogo interreligioso busca fomentar el entendimiento mutuo y la cooperación, sin necesariamente renunciar a las creencias propias de cada tradición. Sin embargo, el diálogo interreligioso también enfrenta sus propios desafíos. ¿Cómo podemos dialogar de manera significativa si cada parte está convencida de poseer la verdad absoluta? ¿Es posible encontrar un terreno común sin diluir las diferencias esenciales entre las tradiciones religiosas? Algunos han propuesto que, en lugar de centrarnos en las diferencias doctrinales, deberíamos enfocarnos en los valores éticos compartidos por las diferentes tradiciones religiosas. Después de todo, la mayoría de las religiones promueven valores como la compasión, la justicia y el respeto por la dignidad humana. ¿Podría este enfoque en la ética proporcionar una base para el entendimiento interreligioso? Sin embargo, incluso este enfoque ético no está exento de problemas. Las diferentes tradiciones religiosas a menudo tienen interpretaciones divergentes sobre cómo aplicar estos valores éticos en situaciones concretas. Por ejemplo, el concepto de justicia puede variar significativamente entre diferentes culturas y tradiciones religiosas. Además, centrarse exclusivamente en la ética corre el riesgo de reducir las religiones a meros sistemas morales, ignorando los aspectos místicos, rituales y experienciales que son fundamentales para muchas tradiciones espirituales. Otra perspectiva sugiere que, en lugar de buscar una verdad religiosa única y absoluta, deberíamos reconocer la pluralidad de verdades religiosas como una expresión de la riqueza y diversidad de la experiencia humana. Según esta visión, las diferentes tradiciones religiosas serían como diferentes idiomas para expresar lo inefable, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones. Esta perspectiva pluralista tiene el mérito de fomentar el respeto por la diversidad religiosa y de reconocer la complejidad de la experiencia espiritual humana. Sin embargo, también plantea sus propios desafíos. Si todas las religiones son igualmente válidas, ¿cómo podemos abordar las contradicciones reales entre diferentes tradiciones religiosas? ¿Cómo podemos mantener el compromiso con nuestra propia fe mientras afirmamos la validez de otras tradiciones? En última instancia, la cuestión de la verdad religiosa nos obliga a enfrentar los límites de nuestro conocimiento y comprensión. Quizás la verdadera sabiduría espiritual radica no en afirmar que poseemos la verdad absoluta, sino en reconocer humildemente que nuestra comprensión de lo divino siempre será parcial e imperfecta. Esta humildad epistémica no implica necesariamente abandonar nuestras convicciones religiosas, sino más bien mantenerlas con una apertura a la posibilidad de que nuestra comprensión pueda ser enriquecida y ampliada a través del encuentro con otras perspectivas espirituales. En un mundo cada vez más polarizado, donde las diferencias religiosas a menudo se utilizan para alimentar conflictos y divisiones, esta actitud de humildad y apertura podría ser crucial para fomentar el entendimiento mutuo y la coexistencia pacífica entre diferentes tradiciones religiosas.
la eterna lucha por la verdad religiosa seguirá siendo un tema de debate y reflexión en los años venideros. A medida que nuestras sociedades se vuelven más diversas y complejas, la capacidad de navegar por estas cuestiones de verdad y pluralismo religioso se volverá cada vez más importante. En última instancia, quizás la verdadera prueba de nuestra fe no sea nuestra capacidad para defender dogmas o doctrinas, sino nuestra disposición a vivir los valores más profundos de nuestras tradiciones religiosas, el amor, la compasión y la búsqueda de la justicia. En este sentido, la verdad religiosa no sería algo que se posee, sino algo que se vive y se encarna en nuestras relaciones con los demás y con el mundo que nos rodea. En medio del aparente caos que genera la diversidad religiosa en nuestro mundo globalizado, el diálogo interreligioso se presenta como una luz de esperanza. Una posible solución para tender puentes entre las diferentes tradiciones espirituales. Este enfoque, que busca reconocer las similitudes y valores éticos compartidos entre las distintas religiones, se ha convertido en un tema candente y controvertido en los últimos años. El diálogo interreligioso surge como una respuesta constructiva a los desafíos que enfrentamos en un mundo cada vez más interconectado. Muchos de los problemas actuales tienen su origen en la ignorancia, el miedo y los malentendidos entre diferentes grupos religiosos. En este contexto, el diálogo interconfesional se vuelve indispensable, ya que sin paz entre las comunidades religiosas, difícilmente podremos alcanzar la paz mundial. Sin embargo, este enfoque aparentemente conciliador no está exento de críticas y controversias. Por un lado, están quienes ven en el diálogo interreligioso una oportunidad para fomentar la comprensión mutua y reducir la intolerancia y el odio. Argumentan que ser abiertos de mente permite entender que los demás también están siguiendo su propio camino espiritual y que, a menudo, comparten ideales universales de amor y compasión. Por otro lado, existen voces críticas que temen que este diálogo pueda diluir las diferencias esenciales entre las religiones, llevando a un relativismo espiritual que trivialice las creencias fundamentales de cada tradición. Esta preocupación no es infundada, ya que el diálogo interreligioso a menudo se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre el respeto por la diversidad y la búsqueda de un terreno común. La cuestión fundamental que surge ¿es posible encontrar unidad sin sacrificar nuestra individualidad religiosa? Este debate sigue abierto y probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Sin embargo, es precisamente esta tensión la que hace que el diálogo interreligioso sea un tema tan fascinante y potencialmente transformador. Una de las críticas más agudas al diálogo interreligioso proviene de quienes lo ven como una forma sutil de colonialismo cultural. Algunos argumentan que el movimiento interreligioso, conocido en inglés como Interfaith Movement, opera desde una lógica neocolonial, imponiendo nociones ajenas a la vida de los pueblos. Esta perspectiva sugiere que detrás del diálogo interreligioso se esconde un modelo específico de interreligiosidad y convivencia, profundamente burocrático, legalista y multicultural, que refleja los valores de ciertos países del norte global. Esta crítica nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones políticas y culturales del diálogo interreligioso. ¿Estamos realmente fomentando un intercambio genuino entre tradiciones espirituales? ¿O simplemente promoviendo una versión edulcorada de la diversidad religiosa que se ajusta cómodamente a los paradigmas occidentales de tolerancia y pluralismo? Otro aspecto controvertido del diálogo interreligioso es su potencial para abordar problemas sociales concretos. Algunos argumentan que poner en diálogo las perspectivas religiosas con problemas sociales específicos es fundamental, ya que muchos desafíos contemporáneos llevan implícitos dilemas éticos y morales que la religión puede abordar de manera más efectiva que otros sistemas. Sin embargo, esta visión también plantea preguntas incómodas: ¿hasta qué punto deben involucrarse las religiones en cuestiones sociales y políticas? ¿No corremos el riesgo de instrumentalizar la fe para fines seculares? El diálogo interreligioso también se enfrenta al desafío de la autenticidad. Para que sea genuino y fructífero, los participantes deben estar abiertos a aprender de los demás, tener un conocimiento profundo de su propia tradición y encontrar interlocutores igualmente bien informados y dispuestos al diálogo. Pero, ¿cuántas veces se cumplen realmente estas condiciones?
no corremos el riesgo de que el diálogo interreligioso se convierta en un ejercicio superficial de corrección política, sin un verdadero intercambio de ideas y experiencias. Además, el diálogo interreligioso a menudo se enfrenta a la tensión entre la búsqueda de similitudes y el respeto por las diferencias. Mientras que algunos abogan por centrarse en los valores éticos compartidos como base para el entendimiento mutuo, otros argumentan que este enfoque puede llevar a una homogeneización de las tradiciones religiosas, ignorando las diferencias teológicas y doctrinales que son fundamentales para la identidad de cada fe. Esta tensión se hace evidente cuando consideramos cómo diferentes tradiciones religiosas pueden tener interpretaciones radicalmente distintas de conceptos aparentemente universales como la justicia, la compasión o la salvación. ¿Cómo podemos dialogar de manera significativa cuando nuestras cosmovisiones fundamentales pueden ser incompatibles? El diálogo interreligioso también se enfrenta al desafío de la representatividad. ¿Quién tiene la autoridad para hablar en nombre de una tradición religiosa? Esta cuestión se vuelve particularmente compleja en el caso de religiones que no tienen una estructura jerárquica clara o que están divididas en múltiples denominaciones o escuelas de pensamiento. Además, existe el riesgo de que el diálogo interreligioso se convierta en un club exclusivo de élites religiosas e intelectuales, desconectado de las realidades y preocupaciones de los creyentes comunes. ¿Cómo podemos asegurar que el diálogo interreligioso sea verdaderamente inclusivo y representativo de la diversidad dentro de cada tradición religiosa? Otro aspecto polémico del diálogo interreligioso es su relación con el secularismo y la laicidad. En sociedades cada vez más seculares, ¿cuál debe ser el papel del diálogo interreligioso? ¿Cómo podemos equilibrar el respeto por la diversidad religiosa con la necesidad de mantener un espacio público neutral? Estas preguntas se vuelven particularmente agudas cuando consideramos cómo el diálogo interreligioso puede influir en la formulación de políticas públicas. ¿Hasta qué punto deben las voces religiosas tener peso en debates sobre temas como la bioética, la educación o la justicia social? El diálogo interreligioso también se enfrenta al desafío de la relevancia en un mundo cada vez más polarizado. En un contexto donde los extremismos religiosos y el fundamentalismo están en auge, ¿puede el diálogo interreligioso realmente contribuir a la paz y la comprensión mutua? ¿O corre el riesgo de ser visto como un ejercicio ingenuo y poco realista frente a las duras realidades del conflicto religioso? Estas preguntas nos llevan a considerar el papel del diálogo interreligioso en la prevención y resolución de conflictos. Mientras que algunos ven en el diálogo interreligioso una herramienta poderosa para fomentar la paz y la reconciliación, otros argumentan que su impacto es limitado frente a las realidades políticas y económicas que a menudo subyacen a los conflictos aparentemente religiosos. En última instancia, el debate sobre el papel del diálogo interreligioso nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la religión y su lugar en el mundo contemporáneo. ¿Son las religiones sistemas de creencias cerrados y mutuamente excluyentes, o pueden evolucionar y enriquecerse a través del diálogo y el intercambio con otras tradiciones? Esta pregunta nos lleva a considerar la posibilidad de una teología del pluralismo religioso. Un enfoque que busca reconocer la validez de múltiples caminos espirituales sin caer en un relativismo que niegue la especificidad de cada tradición. Sin embargo, este enfoque también plantea desafíos teológicos profundos para muchas tradiciones religiosas que se consideran a sí mismas como poseedoras de la verdad absoluta. El diálogo interreligioso también nos obliga a confrontar nuestras propias suposiciones y prejuicios sobre otras tradiciones religiosas. ¿Estamos realmente abiertos a aprender de los demás, o simplemente buscamos confirmar nuestras propias creencias? ¿Cómo podemos superar los estereotipos y malentendidos que a menudo obstaculizan un verdadero diálogo? Estas preguntas son particularmente relevantes en un mundo donde la información y la desinformación sobre diferentes religiones está más disponible que nunca. El diálogo interreligioso tiene el potencial de contrarrestar la ignorancia y los prejuicios, pero también corre el riesgo de simplificar en exceso tradiciones religiosas complejas y diversas. En conclusión, el papel del diálogo interreligioso en nuestro mundo contemporáneo sigue siendo un tema de intenso debate y reflexión. Mientras que algunos lo ven como una herramienta indispensable para fomentar la paz y la comprensión mutua,
Otros temen que pueda diluir las diferencias esenciales entre las religiones o servir como un instrumento de dominación cultural. Lo que es indudable es que el diálogo interreligioso nos desafía a repensar nuestras concepciones sobre la fe, la verdad y la diversidad. Nos invita a un ejercicio de humildad epistémica, reconociendo los límites de nuestro propio conocimiento y la posibilidad de aprender de tradiciones diferentes a la nuestra. En un mundo cada vez más polarizado, donde las diferencias religiosas a menudo se utilizan para alimentar conflictos y divisiones, el diálogo interreligioso nos ofrece la posibilidad de construir puentes en lugar de muros. Sin embargo, para que este diálogo sea genuino y fructífero, debemos estar dispuestos a enfrentar preguntas difíciles y a cuestionar nuestras propias suposiciones. El debate sobre el papel del diálogo interreligioso probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Pero quizás sea precisamente en esta apertura, en esta disposición a seguir cuestionando y buscando, donde radica su verdadero valor. En un mundo en constante cambio, el diálogo interreligioso nos ofrece no tanto respuestas definitivas, sino un camino continuo de descubrimiento y crecimiento mutuo.